Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo encuentro digital con expertos que la Fundación Real Madrid, de la mano de los laboratorios Ipsen y Janssen, con los que también colabora en diferentes proyectos sociodeportivos para adultos, van a llevar a cabo por segundo año consecutivo. Hoy precisamente se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Próstata y para que a ninguno de nosotros nos pille en fuera de juego, hoy vamos a compartir un ratito con invitados de auténtico lujo. A mi lado, aquí en el auditorio de la Ciudad Real Madrid, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, bienvenido. Muchas gracias, un placer. Y también de manera telemática contamos con el doctor Javier Puente, oncólogo médico del Hospital Universitario Clínico San Carlos. Muy buenas. Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí. La doctora Estefanía Linares, uróloga del Hospital Universitario La Paz. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y por último, pero no menos importante, también el doctor Ignacio Rodríguez, oncólogo radioterápico del Hospital Universitario Dr. Negrín. Bienvenido también. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, y ahora me gustaría dirigirme también a todas las personas que nos estáis viendo y estrenando esa nueva plataforma omnicanal de libre acceso a través de vuestros smartphones, de vuestros ordenadores, de las Smart TV, porque gracias a las nuevas tecnologías vamos a poder hacer este encuentro un poquito más interactivo. Así que no dudéis en rellenar esa pequeña encuesta que tenéis ya disponible a tan solo un clic de distancia en ese banner que ya os aparece al pie de vuestras pantallas. Y antes de empezar a resolver todas las dudas, sí que me gustaría que viéramos un pequeño vídeo y ya os digo, seguro que las canas os suenan y mucho. El cáncer de próstata es el más frecuente entre los hombres en España. Uno de cada 6 hombres lo va a desarrollar. Ve a una revisión Que no te pille fuera de juego. Tres leyendas que desde luego saben perfectamente lo que es un fuera de juego y el que también lo sabe perfectamente. Y eso sí, el cáncer de próstata no le va a pillar en fuera de juego, es precisamente a mi acompañante Emilio, segundo año consecutivo con el que contamos contigo en este encuentro. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, dar la bienvenida a los doctores Javier, Estefanía, Ignacio, por supuesto a todos los que nos están siguiendo. Agradeceros el tiempo que nos vais a dedicar y, por supuesto, el privilegio que todos vamos a sentir por vuestros comentarios y por vuestros consejos. El Real Madrid, todos lo decimos, ha ido creciendo a lo largo de la historia, fundamentalmente por el apoyo de los millones de aficionados que tenemos en todo el mundo. Esa gratitud nosotros, de alguna manera, queremos devolverla a la sociedad y se creó la Fundación del Real Madrid en el año 97 con ese objetivo, desarrollar proyectos sociales para ir devolviendo a la sociedad todo lo que recibimos de ella. En total tenemos más de 650 proyectos sociodeportivos en todo el mundo, en más de 70 países, y tienen un elemento común. Por un lado, la educación en valores a través del deporte y, por otro lado, también la transmisión, la concienciación de hábitos saludables. Cuando hablamos de hábitos saludables es, por un lado, a través de la práctica deportiva, por otro lado, una alimentación equilibrada y también el mensaje de que acudan al doctor de manera periódica para la detección precoz de enfermedades. El año pasado comenzamos esta alianza con los laboratorios Ipsen y Janssen. Estamos felices. Entendemos que estas campañas de prevención y de sensibilización son fundamentales porque entre todos tenemos que darnos cuenta de que nos debemos cuidar, de que debemos cuidar nuestro cuerpo y de esa manera ser capaces de prevenir enfermedades. Hemos visto un vídeo precioso de nuestros embajadores con mensajes muy contundentes
que sin duda yo como ex deportista me uno a ellos y el mensaje es claro, que no nos pille fuera de juego. Así que muchísimas gracias y encantado de estar aquí y sin duda va a ser una sesión muy estimulante. Eso esperamos, Emilio. Muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a empezar a dar respuesta a todas esas preguntas que pueden tener nuestros espectadores. Comenzamos, si os parece, con la doctora Estefanía Linares. Estefanía, está claro que es una afección de los hombres, pero ¿a qué edad deberían comenzar a ir al urólogo? Pues bueno, es una buena pregunta, ¿no? Muchas veces llegan a la consulta y nos dicen, vengo tarde porque la concienciación que hay en el varón no es la que hay en la mujer. Entonces, como recomendación, cualquier varón tiene que ir al urólogo como tarde a los 50 años y en aquellos casos donde hay antecedentes familiares de tener un cáncer de próstata en la familia, padres o hermanos, a partir de los 45 años es cuando se empieza a recomendar que hay que ir al urólogo. Emilio, en tu caso, tú vas a cumplir 58 años, si me permites decirlo, y la verdad es que se te ve estupendo. No sé cuál es tu secreto, qué hábitos de vida llevas. Bueno, tú me ves con ojos cariñosos. No, sí, es cierto. Cuando me retiré del fútbol, es verdad que adquirí un compromiso personal porque no quería abandonarme, no quería engordar sin control. Y procuro todos los días hacer deporte, es verdad, me cuido también bastante en la alimentación. Y en cuanto a estas revisiones periódicas, la verdad que yo soy bastante obediente. Estefanía ahí ha marcado una edad, 45 años. Yo antes de los 45 ya empecé a ir al doctor y hago un chequeo anual y, por supuesto, en ese chequeo está la revisión de la próstata, que por ahora parece que va bien. Bueno, en tu caso, Emilio, es bastante previsor, pero, Estefanía, no sé si esto siempre se cumple. ¿Cuándo suelen acudir los pacientes? ¿Por prevención o ya cuando se notan algún síntoma? Pues depende un poco de la generación, ¿no? Sí que es cierto que ahora la cultura de la gente más joven es prevenir, es ir al médico y es que el urólogo es un poco como el médico de cabecera del varón. Pero lo normal es que suelen venir con síntomas. Esa primera vez que dicen, no, es que me he empezado a levantar por la noche, es que me ha empezado a costar hacer pis, es que un amigo. Ese es un motivo de consulta frecuente en el urólogo. Pero la realidad es que, independientemente de los síntomas, porque el cáncer no avisa, no produce síntomas, hay que ir a partir de los 45 años. Doctor Javier Puente, estamos hablando de un tumor muy frecuente entre los hombres. De hecho, 1 de cada 6 lo va a desarrollar y se trata del tercer tumor con mayor mortandad. ¿La gente es consciente de estos datos? No, desgraciadamente no lo es. Yo creo que en líneas generales sí que la sociedad conoce el problema del cáncer, sabe que es una enfermedad tremendamente frecuente, sobre todo en las sociedades más occidentales, donde es un problema de salud pública y donde casi a nivel mundial cada año se diagnostican cerca de 20 millones de personas en todo el mundo de una enfermedad neoplásica, ¿no? Cuando vamos al cáncer de próstata es la entidad o el diagnóstico oncológico más frecuente entre la población masculina. En nuestro país estamos hablando de casi 35.000 personas cada año. Pero afortunadamente hay una gran distinción entre el número de diagnósticos y el número de fallecimientos, ya que afortunadamente una gran cantidad de estos pacientes lograrán superar su enfermedad. Pero como bien decías, hay un gran desconocimiento. Hay muchas encuestas acerca de la población en general. Si uno coge a muchas mujeres y les pregunta acerca del cáncer, de qué conocen, casi 8 de cada 10 mujeres sacan la frase cáncer de mama. Pero solamente 1/3 de los varones, en una conversación en la cual les preguntamos sobre los diferentes tumores, hablarán de un cáncer de próstata y tan solo el 1% sabe que puede debutar de forma asintomática. Por lo tanto, hay un gran recorrido por hacer para intentar que la población conozca más y mejor esta enfermedad. Doctor Ignacio Rodríguez, más o menos ya estamos estableciendo ese rango de edad al que hay que acudir al urólogo, pero en concreto con esto de que los 40 son los nuevos 30, ¿cambia algo? Bueno, eso está muy bien, que la gente siga sintiéndose joven y activa a pesar de cumplir años. Precisamente para seguir estando así de bien, necesitamos acudir a revisiones y estar alerta. La próstata, además, es que es bastante tozuda y como la presbicia, aunque nos veamos estupendos en el espejo,
sigue envejeciendo, sigue estando expuesta al influjo de nuestros andrógenos todos estos años. Así que yo creo que igual que interiorizamos que debemos cuidarnos, como ha dicho Emilio antes, llevar una dieta saludable, tener ese compromiso personal, hacer ejercicio físico, también debemos anotar en nuestra agenda de salud acudir al urólogo a partir de los 45 años, como ha dicho Estefanía. Y bueno, yo creo que tal vez los hombres estamos siendo víctimas un poco de nuestro propio modelo de masculinidad que habíamos aprendido, que nos lleva muchas veces a esconder muchos problemas de salud o no atrevernos a pedir ayuda cuando la necesitamos, tal vez pues, por miedo a sentirnos vulnerables o a mostrarnos débiles. Y en ese sentido sí que es verdad, como han dicho mis compañeros, que tenemos que aprender mucho de las mujeres que están mucho más concienciadas de su salud y de la importancia del diagnóstico precoz. Estefanía, parece que en general hay como una especie de reparo, de fobia para ir a consulta con estos temas, no solo por el tema en cuestión, también un poco por esa presunta incomodidad de las pruebas. ¿Cómo le explicaría a toda la gente que nos está viendo qué es un PSA? El mito, ¿no?, de esa primera consulta con el urólogo es algo que asusta bastante a los hombres. Entonces, para tranquilizarles, lo que sí que tienen que saber es que lo primero que hacemos es una analítica de sangre. En esa analítica de sangre medimos un valor que se llama PSA, que es el antígeno específico de la próstata, es una proteína que produce la próstata, que puede estar elevada por múltiples motivos y en especial por un cáncer de próstata. Cuando el PSA está alto o cuando hay antecedentes familiares, acompañamos una exploración física que es el famoso tacto rectal. Pero bueno, la medicina avanza, el tacto es complementario y lo más importante es que hay que hacerse esa analítica, que es lo que nos va a marcar qué necesita cada paciente. Muchas gracias. Pues yo creo que con estas cuestiones ya hemos establecido un poco ese contexto general, así que ya con esa base vamos a profundizar un poquito más sobre esta enfermedad, ahora sí, con un debate. Entonces yo voy a ir planteando algunas preguntas a cada uno de los ponentes, pero por supuesto, como buen debate, en cualquier momento, si alguien quiere intervenir, algún otro ponente quiere añadir algo o lo que sea, con total libertad. Empecemos por el principio. Así que pregunta para Javier, ¿qué es y cómo se origina el cáncer de próstata? Sí, a grandes rasgos. Lo primero que hay que decir es que no solamente hay un cáncer de próstata, sino que en general los tumores dentro de un propio órgano o de un sistema pueden ser múltiples. Para que la gente lo entienda, un cáncer no es más que un crecimiento anómalo, una división incontrolada de células. Normalmente nuestro organismo, nuestros tejidos, el corazón, los pulmones, cualquier tejido que uno pueda pensar, sus células constantemente están dividiéndose, creciendo y muriendo. Y ese proceso es un proceso complejo que de alguna forma está muy regulado, de tal forma que aquella célula que no se divide correctamente es eliminada del cuerpo. El cáncer surge cuando una de esas células que se divide de forma anormal, está fuera del control y empieza a crecer de forma descontrolada. Cuando eso ocurre en el seno de la próstata, en el tejido prostático, hablamos de un cáncer de próstata. De tal forma que podemos tener diferentes tipos de cáncer de próstata en función del tejido en el cual surge. La pregunta sería, ¿y por qué surge ese tumor en una persona en concreto? Bueno, pues esto es muy debatido, existen numerosos factores de riesgo que llamamos nosotros para desarrollar este tumor. Los más frecuentes, ¿cuáles son? La edad. Y uno no tiene que ser muy listo para saber que, en general, el cáncer ocurre en poblaciones donde tienen más edad. Cuanto más edad es la población, más riesgo de cáncer tiene. El cáncer probablemente es un tumor o una enfermedad poco frecuente en sociedades donde no alcanzan esperanzas de vida largas. Y esto ocurre porque cuanto más se duplican nuestras células, cuanto más se multiplican, más errores tienen y al final aparece el tumor. Por eso el cáncer es propio de enfermedad de pacientes avanzados. Y el cáncer de próstata ocurre más frecuentemente a partir de los 70, de 70 para arriba. Por lo tanto, primer factor de riesgo, ser un varón de edad avanzada. Pero también hay otros factores, por ejemplo, la genética. La genética es muy importante. Hay un 10% en general de personas que tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata y que tienen una base hereditaria en su desarrollo de estos tumores. Y esto es importante porque lo que comentaba antes Estefanía, cuando uno tiene familias donde algunos de sus miembros han desarrollado este tumor, pues tiene que ir con más asiduidad y más precocidad al urólogo. Y hay otros factores, pues la raza, por ejemplo, se sabe que la raza africana tiene más riesgo, se sabe también que la obesidad, el consumo del tabaco y
En líneas generales, cualquier factor que induce o incrementa el riesgo de cáncer, pues también es un factor de riesgo para el cáncer de próstata. Bueno, cualquier factor poco saludable, que digamos, ¿no? Así en resumen. Efectivamente. Doctor Ignacio Rodríguez, se trata de una enfermedad que también se debe abordar con diferentes especialistas. ¿Cuántos médicos, cuántos doctores pueden estar involucrados? Pues la verdad es que muchos, porque como todos los tumores, el cáncer de próstata tiene que ser abordado en todas sus etapas de una manera multidisciplinaria, sería lo más adecuado, ¿no? Las 3 especialidades que estamos aquí hoy representadas, odontólogos, oncólogos radioterápicos, oncólogos médicos, acudimos diariamente o semanalmente a comités de tumores donde se toman de forma individualizada para cada paciente pues, decisiones o las mejores decisiones basadas en la mejor evidencia, ¿no? Pero no solo estamos nosotros, también están los anatomopatólogos, también tenemos radiólogos, tenemos incluso geriatras, porque como muy bien ha dicho Javier, pues son pacientes muchas veces añosos, ancianos, e incluso últimamente se han incorporado, por lo menos en nuestros comités, también farmacéuticos hospitalarios que se encargan también un poquito de regular el tema del uso de los fármacos. Este manejo multidisciplinar, además, yo creo que ha sido una de las grandes mejoras en el tratamiento del cáncer en general. De hecho, es uno de los responsables de los aumentos de supervivencia que estamos viendo, ¿no? El manejo multidisciplinar. El cáncer de próstata también ha sido así, ha sido una gran mejora. Doctora Estefanía, ya hemos hablado un poco de la edad a la que se debería acudir a consulta, pero en el día a día, en la realidad, ¿cómo es esa edad más habitual del paciente? Pues es cierto que el cáncer de próstata es más frecuente en la 6ª década de la vida. Los pacientes en torno a los 60 años son diagnosticados con cáncer de próstata, pero también es cierto que al ser la edad un factor de riesgo y tener una población muy añosa en nuestro país, pues tenemos muchos pacientes con 85 años que están siendo diagnosticados de cáncer de próstata. Y la edad nos va a afectar a cómo vamos a manejar esa enfermedad, porque no es la misma enfermedad en un paciente de 50 años con antecedentes familiares que en un paciente de 85 con otras enfermedades. Entonces, lo habitual es diagnosticarlos en torno a los 60, 70 años, pero gracias al diagnóstico precoz, a que se está concienciando al varón que si tiene antecedentes familiares tiene que venir antes, estamos viendo tumores en pacientes de 40 y muchos o 50 y pocos con cáncer de próstata, y lo más importante y el mensaje que sí que hay que transmitir es que en estos casos el cáncer de próstata diagnosticado a tiempo se puede curar. Entonces el objetivo es llegar a ese momento, llegar a tiempo. Decía justo, para diagnosticarlo a tiempo habrá que estar alerta a los síntomas, ¿no? Esos síntomas de alerta. ¿Cuáles serían exactamente? Y también me gustaría saber si ya es un síntoma de alarma que aparezca uno o si es por cuestión de varios, que se presenten varios a la vez. La próstata con la edad va a crecer y eso es una cosa que va a pasar en todos los varones. La próstata, con el crecimiento benigno propio de la próstata, produce síntomas. Y esto es algo completamente independiente de si tiene un tumor o no. El cáncer de próstata no da síntomas. Y cuando da síntomas de no poder orinar, hacer una retención de orina, empezar con dolores óseos, eso es que llegamos tarde. Entonces, el cáncer de próstata no avisa, no produce síntomas. Hay que ir a chequeos independientemente de que haya síntomas. Y cuando aparecen síntomas como una infección de orina o levantarse por la noche, no tiene por qué ser un cáncer, puede ser el crecimiento propio de la edad por una hiperplasia benigna de próstata. Pero siempre es mejor descartar, ¿no? Como dices, si se va al baño mucho por la noche o ese tipo de cuestiones que son más comunes de lo que pensamos, mejor prevenir que curar, ¿no? Como decimos, y quitarse la duda en la consulta. Exacto, consultar siempre. Ignacio, al hilo de todo esto, una de las preguntas que seguramente más estén haciendo nuestros espectadores, no solamente los hombres, también por supuesto las mujeres que nos están viendo a través de sus pantallas, ¿el cáncer de próstata se puede curar? ¿Tiene cura? Bueno, pues como ha dicho Estefanía, afortunadamente lo raro es que no se cure, al menos sobre todo en los estadios iniciales. Obviamente esa curación, pues como digo, depende mucho del estadio en el que nosotros abordemos este tumor. Si llegamos a tiempo, pues las probabilidades de curación son muy altas. En estadios iniciales, pues estamos en torno al 90-100%, incluso sin necesidad de cirugía, con pocos efectos secundarios y pudiendo el paciente reincorporarse a sus vidas normales pues en un corto periodo de tiempo. Además, gracias a las recientes mejoras tecnológicas, a nuevos fármacos,
Los estadios más avanzados también están teniendo supervivencias prolongadas, manteniendo además buenísimas calidades de vida. Más ahora podemos tratar incluso de forma local enfermedades, pacientes metastásicos, tanto a nivel local del tumor primario como de metástasis a distancia, y además tener un impacto sistémico que se traduce en una mejora de supervivencia. Así que sí, la respuesta es sí, se puede curar. Y todo esto estamos viendo que es muy importante, evidentemente, la detección precoz. Pero ¿qué ocurre si nos retrasamos un poquito, llegamos ya con el estado un poquito más avanzado? Si no se detecta tan al principio, ¿qué pasa? Bueno, va a pasar en función de cuál es la situación general y sobre todo cuál es la magnitud de esa diseminación de la enfermedad. Normalmente, para que os hagáis una idea, en un país como el nuestro, previo a la pandemia por el COVID-19, el uso del PSA como método de screening oportunista, que significa que cuando vas a ver a Estefanía en tu consulta te puede preguntar sobre tus síntomas urológicos y llevar a cabo ese test que decía antes del PSA. Con esa actitud un poco general en nuestro país, el 90% de los diagnósticos aproximadamente se estaban llevando a cabo en etapas localizadas, es decir, con un tumor localizado en la próstata, sin que hubiera diseminación a distancia. Eso es un aspecto muy importante porque en estas circunstancias tanto Ignacio como Estefanía, con sus métodos de radioterapia o con cirugía, pueden curar a la inmensa mayoría de esa población, casi el 75% de ellos. Obviamente los que no se pueden curar inicialmente o porque recaen posteriormente son aquellos en los cuales la enfermedad pues, es más grande, más voluminosa, etcétera, pero también algunos de los que han tratado localmente, pues desgraciadamente vuelven a recaer. Eso ocurrirá en aproximadamente un 25% de esa gente. Pero eso no es un sinónimo de que aquí ha acabado todo, ni mucho menos. Ese 25% serán manejados bien con nuevas terapias locales, pueden tener terapias de rescate, técnicas locales, algunos operarse o hacerse otro tipo de técnicas, o algunos comenzar a utilizar fármacos y con eso pueden estar años controlando la enfermedad hasta que finalmente, desgraciadamente, la enfermedad se hace más resistente y entramos en una fase donde hemos utilizado clásicamente la quimioterapia y que hoy en día utilizamos no solamente quimioterapia, también fármacos orales, fármacos dirigidos recientemente con técnicas de medicina nuclear, etcétera, y todo un panorama que se abre terapéutico que ha transformado la vida de mucha gente, ¿no? Pero también hay que decir que hay un 10% de personas que desgraciadamente vamos a ver si el impacto de la pandemia va a aumentarlo, que son aquellos que debutan con enfermedad a distancia, que desgraciadamente ya la enfermedad está fuera de la próstata, que esto precisamente, como os digo, es 1 de cada 10, pero que podemos observar que va a aumentar en los próximos años y que estas personas que, como decía Ignacio, pues inicialmente tenían una expectativa de vida más pequeña, de pocos años, hoy en día estamos prolongando mucho gracias a diferentes terapias, a la incorporación incluso de la cirugía o la radioterapia, incluso en gente que debuta con metástasis, y todo esto está prolongando la vida y hay mucha gente que puede estar años y años bajo control de esta enfermedad, ¿no? Precisamente mi siguiente pregunta iba un poco dirigida a esas cuestiones, ¿no? Al avance de la medicina, los nuevos tratamientos. Hemos dado una pequeña pincelada, pero realmente, ¿cuál ha sido la evolución del antes al después? ¿Cómo se ha mejorado? Podemos ir por especialidad si quieres. En la oncología médica, obviamente, nuestra especialidad es una especialidad que se basa sobre todo en un conocimiento cada vez más profundo del cáncer, desde el punto de vista molecular, desde el punto de vista de su biología, de cómo se comporta, de poder comprender por qué unos pacientes hacen unas cosas y otros no. Y ese conocimiento va incorporándose a fármacos de administración sistémica por vía oral, intravenoso, lo que sea, que hemos ido testando desde las fases más avanzadas hasta ahora, pues se van incorporando a estadios más precoces. De tal forma que estamos en un momento de la medicina donde caminamos hacia una medicina personalizada, en la búsqueda de factores que nos predigan si van a responder a un tratamiento u otro, seleccionar bien e instalar diferentes tratamientos más a la carta, como decimos nosotros, que es realmente el futuro más cercano que tenemos, ¿no? No sé si pero seguro que Nacho y Estefanía en sus especialidades también hacen grandes avances. No sé, Nacho.
Sí, precisamente No, les iba a preguntar. Yo Sí, creo que sí. es mejor que hable primero Estefanía, que nos cuente algo de la cirugía, de todos los avances que han hecho, de sus robots y sus cosas, y luego ya voy yo como alternativa. Bueno, yo creo que una cosa que es importante es que la tecnología ha revolucionado cualquier medio, no solo la parte de la medicina. Entonces, hay que separar un poco lo que es la parte del diagnóstico y luego separar la parte del tratamiento. En el diagnóstico había una revolución con la implementación de la resonancia magnética en la próstata. Hasta hace 5 años nosotros hacíamos biopsias de una manera completamente ciega, cogíamos un patrón, hacíamos una biopsia completamente aleatoria y si había suerte, acertábamos. A día de hoy no, a día de hoy tenemos una resonancia, por eso la colaboración con los radiólogos, que nos dicen qué ven en la próstata y dónde tenemos que dirigir esas biopsias. Y eso va acompañado de la resonancia con un avance tecnológico que es los softwares que hacen la biopsia fusión posible. Entonces, a día de hoy, pues la mayor precisión del diagnóstico viene implantado por una biopsia fusión. Y eso es el beneficio en el diagnóstico. Luego, cuando hablamos de tratamiento, como decía el doctor Rodríguez, el cáncer de próstata se puede tratar o con cirugía o con radioterapia cuando la enfermedad está localizada, es decir, cuando está solo en la próstata. Entonces, podemos operar y los avances tecnológicos nos han permitido pasar de una cirugía abierta, haciendo una herida grande, a una cirugía laparoscópica, que está haciendo solo unos pequeños puntos en la piel y entrando con unos aparatos especiales, y ya pues el avance a la cirugía robótica, ¿no? Que es la actualidad. Ahora mismo hacemos cirugía robótica en próstata, que nos permite hacer una cirugía con unas mínimas incisiones, es lo que llamamos cirugía mínimamente invasiva, y quitar la próstata pudiendo preservar, pelar los nervios en esa cirugía para que el control del PIS y el control de las erecciones después de la cirugía de próstata se pueda preservar. Pero es que la tecnología avanza todavía más. Entonces, si vemos el tumor, como lo vemos en una resonancia, en una biopsia fusión, pues ya el avance siguiente es la terapia focal. En pacientes muy seleccionados en centros con experiencia, se puede tratar focalmente el tumor y cuando el tumor progrese, pues ya será el momento de quitar y tratar el resto de la próstata. Pues muchísimas gracias. Sí, me toca a mí ahora. Sí, iba a hacer el pasapalabra. Sí. Digo, ahora me tenéis que dejar contar lo mío. Pues, la verdad es que las mejoras tecnológicas en radioterapia en estos últimos 20 años es que han sido espectaculares. Ahora podemos hacer tratamientos de pacientes pues, en braquiterapia con solo 2 fracciones o 5 con técnicas de radiocirugía estereotáctica de altísima precisión. Podemos fusionar distintas modalidades de imagen, como decía Estefanía. Podemos hacer radioterapia guiada por imagen diaria. Podemos hacer incluso un tracking en tiempo real del tumor. Tenemos sistemas que permiten conocer dónde está exactamente el tumor en cada momento de la radiación, pues 70, 60 veces por segundo. Que bueno, realmente el avance es muy importante. Podemos hacer lo mismo que decía Estefanía, tratamientos focales con radiación e incluso pues, también enlazando con lo que decía antes Javi, la noticia ayer más leída en el país era sobre teragnosis y el uso de un isótopo como es el lutecio-177 para el tratamiento de próstata metastásico, que también está siendo ahora el tema de moda en el reciente Congreso americano. Entonces son muy buenas noticias, pero esto se lleva repitiendo muchos años. Pero yo quiero insistir en una cosa. Es verdad que tenemos una tecnología ahora que no habíamos dispuesto de ella nunca y ni nos soñábamos contar con esto. Cuando yo empecé de residente, empecé con un cobalto y si veis los juguetes, los aparatos que tenemos ahora, pues es impresionante las posibilidades que nos abre. Pero nada de esto sería posible si no existe detrás un equipo humano que tome las mejores decisiones, que dé el mejor tratamiento para cada paciente individual y en el momento adecuado. Sin eso no tenemos, de nada sirve todo lo demás. Pues muchísimas gracias a los 3. Ya estamos casi en hora, así que me gustaría ir pidiéndoos, antes de despedirnos, una pequeña reflexión final, un mensaje clave con el que se tienen que quedar nuestros espectadores. Comenzamos, si os parece, por Estefanía. Bueno, pues yo creo que un mensaje que sí que hay que transmitir es que el cáncer de próstata en un porcentaje muy alto, como había dicho el doctor Puente, en torno al 90% en nuestro país, se cura si llegamos a tiempo y no se puede prevenir. Entonces, la única forma que tenemos de tratar este tumor y de prevenirlo de una manera secundaria es ir pronto a las consultas.
Entonces, revisiones, siempre a tiempo. Ignacio, ¿algún otro mensajito clave aparte de esa previsión, es el ir a consulta con tiempo de antelación? Sí, bueno, un poco en la misma línea, ¿no? Que ha llegado el momento de empezar a cuidarse, que los pacientes no tengan miedo, los varones no tengan miedo de acudir a una especialista, que con mucha empatía y con mucho cariño le va a aconsejar siempre basándose en la mejor evidencia científica en cada momento. Y Javier, tu reflexión final. Bueno, la reflexión debe ser más para la sociedad que para los potenciales pacientes, sino para toda la sociedad en general. Hay que seguir trabajando en la concienciación de esta enfermedad. Yo creo que los tres aquí agradecemos a la Fundación Real Madrid que de este espacio de visibilidad, cuando realmente es muy llamativo que tengáis esta posibilidad de transmitir a tanta gente la importancia de una enfermedad, que sus números están ahí, del gran impacto socioeconómico que genera y a nivel también emocional de muchas personas, y todo un mensaje de esperanza para el futuro, para seguir mejorando, para cuidar a más gente y agradeceros a todos el trabajo que hacéis y sobre todo al Real Madrid, Emilio que está allí, pues agradecerle la visibilidad de esta enfermedad en el día de hoy. No, muchísimas gracias a vosotros porque sin estos tres expertos que sois, pues no habría sido lo mismo, ¿no? Nos habríamos quedado con muchas dudas. De hecho, querría compartir con vosotros los resultados de esa encuesta que he pedido al inicio de este encuentro, que podían rellenar nuestros espectadores para conocer cuánto saben sobre el cáncer de próstata. Fijaos, comparto con todos estos datos. El 61% tiene más de 45 años. El 64% sí sabían que los tumores de próstata son el cáncer más común. El 54% ya ha acudido alguna vez a revisión, o sea que en esto podemos estar muy contentos todos. El 82% no sabía lo que era un PSA, o sea que hemos atinado muy bien en explicarlo. Y bueno, yo creo que en general, Emilio, no nos han quedado muchas dudas, tampoco este año. Yo, la verdad, os quiero dar las gracias porque la sesión ha sido magnífica, muy didáctica, muy pedagógica y yo he estado encantado. Me ha parecido corta, pero vuestros mensajes han sido muy precisos, así que Javier, Estefanía, Ignacio o Nacho, porque me da la sensación que los cercanos te llaman Nacho. De verdad, muchísimas gracias por compartir vuestra experiencia, vuestros conocimientos. Creo que ha sido muy provechosa la sesión para todos los que nos están viendo. Darle las gracias, por supuesto, a Ipsen y a Janssen, porque sentimos que esta alianza va a ser muy productiva. Insisto, es el segundo año, pero queremos estar con vosotros durante muchos años. Entendemos que parte de nuestra misión es también sensibilizar a la sociedad de este problema que evidentemente puede ayudar a mejorar la sociedad y la vida de tantas personas. Y por nuestra parte, pues encantadísimos de haberos tenido, de haber aprendido de vosotros y estoy convencido de que todos los que han seguido esta sesión tienen ese mismo sentimiento, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a todos, gracias Emilio, gracias a nuestros expertos y gracias, por supuesto, también a todos los que nos habéis seguido a través de vuestras pantallas y ya sabéis que no os pillen fuera de juego.